Tardes, queridos estudiantes. Vamos a mirar hoy el tema cambio de paradigma. Ya hemos revisado en los temas anteriores, durante este segundo corte, cómo la bioética está cada vez más introduciéndonos en los temas de la vida, del bios, de una manera concreta. Ya no solamente la fundamentación teórica de la bioética, sino que vamos a mirar un poco la necesidad que la bioética plantea en este nuevo milenio de un cambio de paradigma. Para eso vamos a mirar qué es un paradigma. Cuando hablamos de paradigma, la pregunta es, cuando nosotros vemos la realidad, cada uno ve la realidad, todos vemos la realidad igual, es decir, todos vemos el mundo como es un mundo objetivo, o vemos el mundo tal como somos, es decir, que aunque todos estemos viendo la misma pared, sin embargo, todos estamos percibiendo la pared de una manera distinta, porque la percibimos según lo que nosotros tengamos en nuestra mente, en nuestras concepciones, en nuestra educación. Por eso, la conclusión frente a esta pregunta epistemológica, no vemos el mundo tal como es, sino que vemos el mundo tal como somos. Porque cada uno de nosotros es el que construye la realidad. No existe una realidad objetiva que todo el mundo ve igual. No. Simplemente cada uno tiene su propia verdad. Por eso la verdad, de alguna manera filosóficamente hablando, la verdad es subjetiva. No podríamos llegar a verdades objetivas porque cada uno tiene una manera de ver el mundo. Y por eso vemos el mundo tal cual es cada uno. Por eso la mujer tiene su forma de ver el mundo. Lo mismo el hombre, no podemos ver el hombre o la mujer con una manera distinta, sino desde su propia condición biológica. Fíjense frente a este cuadro que aparece aquí, este dibujo, si ponemos a tres personas, a tres profesionales, un arquitecto, un conductor de camiones y un bacteriólogo, que nos digan qué es eso. Seguramente el arquitecto podrá decir eso es una planimetría de una ciudad que podría ser más bien una aldea con casas redondas, ríos, carreteras, etcétera. El arquitecto, de acuerdo a lo que él ha estudiado, piensa que ese podría ser el plano de una ciudad. A un conductor de camiones podría decir, bueno, esas son rutas nacionales por donde transitan los camiones, dentro de la montaña, etcétera, otra concepción. Y si le preguntas a un bacteriólogo, él va a decir claramente, no, eso no es nada de eso. Eso es una plaqueta donde aparece allí, no sé, unos cardiocitos enfermos, o eso es una placa microbiana de tal enfermedad. Es decir, y fíjense que los tres de alguna manera tienen la razón, pero la razón más verdadera la tiene el bacteriólogo porque él sabe objetivamente de qué se trata eso, pero los otros también tienen su verdad, y eso significa los paradigmas que cada uno de nosotros tiene en su cabeza. Por eso, cuando cada uno de nosotros mira la realidad, nos proyectamos a nosotros mismos con nuestro sistema de valores, de creencias y de vivencias. Porque cuando yo digo algo con respecto a, me estoy describiendo a mí mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo soy, lo miro con mi escala de valores, de positivo, negativo, constructivo, etc. Entonces, cuando nosotros declaramos algo de la realidad, en el fondo nos estamos declarando es lo que nosotros somos. Por eso es la importancia de que entendamos que cada persona tiene su propia manera de ver el mundo. Fíjense cómo el cerebro es el que construye la realidad. Nosotros vemos aquí esta imagen, que posiblemente para muchos es una imagen estática, pero para otros la van a percibir como una imagen dinámica que está en un constante cambio. Entonces depende de la forma como tú lo mires, verás círculos dando vuelta o los otros lo mirarán de una manera estática. Es decir, que el cerebro de cada persona construye la realidad. ¿Y por qué es el cerebro? Porque lo que en el cerebro hay es lo que el ojo ve.
Es decir, para lo que ha sido entrenado nuestra mente, nuestro cerebro, ha sido entrenado o formado, como quieran decirlo, o educado, seguramente eso es lo que nosotros vamos a ver. No es lo mismo, por ejemplo, una persona en paradigmas religiosos criado y otro que ha sido criado en un paradigma de religiosidad o de ateísmo o de agnosticismo. Seguramente las cosas van a ser distintas. En una cosa verá en la creación una imagen bonita por ahí, ay, qué bueno, es la obra de Dios. Y otro dirá, no, mira qué hermosa la evolución de la vida, ¿no? Cómo ha llegado a generar este tipo de cosas. Es decir, que la manera como nosotros vemos el mundo va a depender en su totalidad de lo que nosotros hayamos introyectado en nuestro cerebro, en nuestra mente y llevado a nuestros valores, a nuestras costumbres, a nuestros usos. Son figuras que aparecen que todas las personas mayores de edad perfectamente allí ven, por ejemplo, una pareja abrazándose, pero si le muestran esto a niños que nunca han tenido la experiencia de este tipo de sexualidad, verán solamente los delfines. Es algo que la misma psicología lo demuestra, como los niños que nunca han tenido experiencia de encuentro íntimo entre personas a nivel sexual, pues no ven las dos figuras, sino que ellos descubren rápidamente los 11 o 10 delfines que hay en esa imagen. Eso nos ayuda a quedar claro que la mente, lo que tenemos en la mente es lo que nos ayuda a ver y a entender el mundo. De eso se trata. Porque los paradigmas van a ser esos constructos mentales que tenemos en la cabeza, con los cuales nosotros vamos a construir la realidad en la que nosotros nos movemos. Por eso, ¿qué es un paradigma? Se dice que el paradigma es un mapa, es un modelo, es una representación mental de la forma en que son las cosas, de la forma como funciona la realidad. Es la imagen mental que nosotros tenemos. Por eso esa imagen mental se convierte como en un modelo, ¿verdad? Como en ese grado de representación de lo ideal. Cuando alguien dice mi padre es mi paradigma para mí, como trabajador, como esposo, o mi madre es para mí el paradigma de lo que debe ser una mujer. Cuando hablamos de paradigma hablamos de ejemplo y el ejemplo está para seguirlo. Entonces, los paradigmas de alguna manera se nos presentan como modelos que nosotros seguimos. En el texto del cual saco estos comentarios hay un ejemplo donde ponen a una persona a buscar un lugar en un mapa. El mapa dice arriba Barranquilla, pero es el mapa de Cartagena. Y le dicen a la persona, mire, busquen este mapa de Cartagena o de Bolívar, búsquese allí la Catedral Metropolitana de Barranquilla. La persona se va con su mapa equivocado a seguir ese plano, pero no, se pierde, no lo encuentra. Eso es un paradigma que ya no responde a la realidad. La persona tendría que decir, bueno, denme un plano de Barranquilla y ahí sí yo encuentro la catedral, voy y la busco y sé que la encuentro. ¿Qué significa el ejemplo del paradigma con un mapa? Los mapas nos ayudan a orientarnos en la ciudad para encontrar a dónde vamos. Los paradigmas también son mapas mentales que nosotros tenemos para ver la realidad, para navegar en la realidad, para caminar en la realidad. ¿Y qué sucede cuando un mapa de esos ya no funciona? Pues obviamente que el mapa deja de ser un mapa para hoy en día. Definitivamente no es lo mismo que me digan, coja un mapa de Barranquilla cuando llegaba hasta la calle 70 y búsqueme Villa Santo. No, ese mapa ya no sirve. No es que el mapa sea malo, no. Por eso los paradigmas, no hay paradigmas malos, sino que los paradigmas lo que hacen es que no responden a la realidad actual en la que estamos. Por eso la propuesta en esta clase de la bioética es, hay que pasar de un modelo antropocéntrico a un modelo biocéntrico, es decir, de una ética centrada en el hombre a una ética centrada en la vida, porque nunca será
Lo mismo, una ética centrada en el hombre, ¿verdad? En esa antropometría, de alguna manera, que todo es medido a través de lo que el hombre ve, lo que el hombre es, a medir todo con respecto al bios, lo que es la vida, la protección y el cuidado de la vida. Por eso es importante la frase de Ortega y Gasset cuando él decía que las ideas tenemos que volverlas en creencias. ¿Qué son las ideas para Ortega y Gasset? Y las ideas son el deber ser de las cosas. Todos tenemos la capacidad de saber cómo deben ser las cosas. Sin embargo, muchas veces nos equivocamos y tomamos decisiones erróneas. Y por eso él dice, bueno, hay creencias que se convierten en ideas, ideas se convierten en creencias. Lo que hay que lograr es que esas ideas que nosotros tenemos se conviertan en creencias, es decir, cómo deben ser en realidad las cosas. Esto nos lleva a que definitivamente los paradigmas lo que hacen es guiar nuestras actitudes y nuestra conducta. Por eso los paradigmas lo que hacen es explicar la conducta humana. Pensemos en una persona que maltrata a las mujeres, termina siendo un feminicida. La pregunta es, ¿cuál es el paradigma bajo el cual esa persona actúa con respecto a las mujeres, con respecto a las damas? Seguramente tendrá un paradigma que se formó en su cabeza, posiblemente del maltrato que el padre le daba a la madre o de ejemplos que vio, etcétera, y que la forma de manejar la relación con la esposa es a punta de golpes, etcétera. Entonces él está replicando ese mapa que construyó en su cabeza. Por eso hay paradigmas que no responden con la realidad y hay que hacer un proceso de reconstrucción. Por eso Thomas Kuhn en su libro La estructura de las revoluciones científicas dijo que todo cambio en las formas de pensar se debe a las rupturas con las antiguas formas de pensar. Es decir, si con este pensamiento que yo tengo las cosas pensarán mal, pero sigo haciendo lo mismo, me seguirán saliendo las cosas mal. Tendría que cambiar mi manera de pensar para que cambie también mi manera de actuar. Por eso, si queremos cambiar la actuación, tenemos que cambiar el paradigma. Porque si no cambiamos el paradigma y de pronto en algún momento cambiamos de actitud o de un acto, es momentáneo, porque no es profundo. Es distinto cuando ya mi paradigma se ha mentalizado el por qué proteger el medio ambiente en todas circunstancias, no importa si me ven o no me ven, así usted esté solo, usted no bota nada del piso. Toda basura que tenga se le echa al bolsillo y después en la casa o en la oficina lo echa a un bote de basura. Fíjense que lo que nos está presentando Tomás Kuhn es tenemos que hacer rupturas con nuestras antiguas formas de pensar. Por eso el mismo Albert Einstein cita la frase de que los problemas no se pueden resolver al mismo nivel de pensamiento con el cual han sido creados, porque los problemas se crean con un nivel de pensamiento, lo que estamos pensando en este momento. Si queremos resolver el problema, tenemos que tener otro nivel de pensamiento, pero a veces se acostumbra en el mundo empresarial a traer una persona de fuera de la empresa para que entre, analice y mire, porque esa persona no está contaminada con la cultura de la organización y pueda dar una visión mucho más clara de cuál es el problema empresarial. Es decir, es otro nivel de pensamiento distinto al cual está generándose el problema en la empresa. Y Gaston Bachelard, un filósofo francés, propuso hacer lo que él llama la ruptura epistemológica. Es decir, cuando se nos presenten a nosotros obstáculos epistemológicos, es decir, formas de pensar que no nos dejan ver o hacer las cosas de una manera distinta o poderlas ver de una manera que no es la de siempre tradicional, no es una visión de tubo, sino que tengo una visión lateral, se puede llamar también. Resulta que frente a esos obstáculos epistemológicos, Gaston Bachelard lo que propone es hacer rupturas epistemológicas. Frente a esa incapacidad de poder cambiar, el trabajo nuestro, porque nadie lo va a hacer por nosotros,
es ir pensando en rupturas epistemológicas. Es como la educación hasta que uno es niño, joven, cuando entra a la universidad, uno ha sido criado en una forma de religiosidad, de costumbres, de tradiciones, pero cuando ya comienzas a hacerte un poco adulto, joven, mayoría de edad, etcétera, o un poco antes, depende de la madurez del individuo en la época en que la tome, resulta que esa persona ya comienza a cuestionar todo lo que daba por sentado. Por ejemplo, la existencia de Dios. Puede que un joven tenga una crisis de fe y diga, no, Dios no existe, y comience a transitar un poco por el ateísmo o investigando, y aunque no es un ateísmo filosófico, pero sí un ateísmo práctico. Entonces, las personas atravesamos esos momentos en los cuales tenemos que hacer rupturas epistemológicas para hacer crecimiento epistemológico, para no tener el obstáculo allí que siempre nos está impidiendo podernos superar. Entonces hay que tener valentía, hay que no ser cobarde para ser capaz de hacer estas rupturas epistemológicas. De alguna manera lo que en la psicología llaman salir de nuestra zona de confort. La zona de confort es aquella zona en la que yo me muevo y estoy bien, estoy tranquilo porque hago lo que la demás gente piensa, etcétera. Pero cuando ya yo pienso en que me gustaría ser distinto, pensar distinto, entonces me toca salir de mi zona de confort. Me estoy exponiendo a peligros, a dificultades, pero también a grandes posibilidades que no las he explorado y que me podría ir bien. Por eso se necesita ser valiente para hacer este tipo de rupturas, porque si no, la mayoría de gente pues, sigue con lo que es la ley del borrego, ¿no? Todos arrastrados con la misma cadenita, lo que llamaría Nietzsche, pues la moral del rebaño. Todo el mundo dice sí, igualito, porque me lo dijeron los pastores, o el sacerdote, o el líder religioso. No, hay personas que hacen cuestionamientos, hacen críticas y basadas en argumentos, no solamente porque me gusta, porque yo creo, no. Hay que buscar los razonamientos, los argumentos con los cuales uno es capaz de hacer rupturas epistémicas. Por eso, este cambio de paradigma exige que haya lo que se llama pioneros de paradigmas. Y estos pioneros de paradigmas son aquellas personas que se atreven a pensar distinto a lo que las demás personas piensan. Porque normalmente el pensamiento de una generación, el paradigma de una generación es como el común de todos. Pero cuando alguien comienza a pensar distinto, es una persona que puede ser interpretada como peligrosa, como subversiva, porque está atentando contra el orden establecido. Pero esos pioneros de paradigmas pueden tomar dos decisiones: quedarse callados y seguir como todos, o enfrentarse a esa situación y proponer el cambio. Y muchas veces el cambio no lo logra él, sino sus seguidores, las personas que sigan su pensamiento. Por eso existe algo que se llama la parálisis paradigmática, es decir, nos sentimos incapaces de cambiar. Prefiero quedarme así quieto. En este paradigma antropocentrista, pues me ha ido bien, no tengo necesidad de pasar a otro, estoy contento aquí, produzco plata, estoy bien. Entonces, pero mira, hay otra posibilidad que es mejor, posiblemente, pero hay que navegarla. No, no, déjame aquí. Es lo que han llamado a los filósofos la parálisis paradigmática. Fíjense cuando empujaban los carros con ruedas cuadradas y sale alguien diciendo, mire, tengo unas ruedas que son precisamente así, redondas, no cuadradas, y el carro puede avanzar más. Y le podrían decir, no, estamos muy ocupados, las que estamos haciendo las hacemos bien, empujamos, pero listo. Es decir, no les cabe en la cabeza que existe otra manera de hacer las cosas. Y eso es lo que siempre hay que tener, la mentalidad abierta, porque siempre hay una manera nueva de hacer las cosas. No todo el mundo las percibe, algunos las perciben y tienen que tratar de convencer al resto del mundo. Esto nos lleva entonces a que pensemos cuáles son los paradigmas que nosotros tenemos en nuestra cabeza, los paradigmas con los cuales hemos sido criados, por ejemplo, en el respeto a los superiores, a los mayores, en el respeto a las tradiciones, a la cultura, a muchas cosas, y o definitivamente nos empezamos a desprender de esas creencias, tradiciones, culturas, valores en los cuales hemos sido criados. ¿Por qué? Porque
Vamos descubriendo el mundo ya por nosotros mismos, no por lo que nosotros nos dicen. Y por eso entonces podemos decir, bueno, este paradigma que yo estaba transitando definitivamente para mí no es el mejor modelo, no es el mejor mapa para navegar la realidad. Yo haría algún cambio. Y es ahí cuando van naciendo los paradigmas, porque cuando haces el cambio en la mente, ya tu actitud, ¿verdad? Y tus actos cuentan y son de una manera distinta. Mientras tus actos y tu conducta no dependa de lo que está en la cabeza, es decir, el paradigma, se va a presentar ahí una distorsión de lo que yo pienso, de lo que yo digo y de lo que yo hago. Y la idea es que yo piense, yo diga y yo haga todo siempre en la misma dirección. Por eso es importante mirar un poco la propuesta que nos hace la bioética a un cambio de paradigma. Pasar del modelo antropocéntrico al modelo biocéntrico. Y algo muy importante es que la bioética nos ayuda a entender con la nueva biología que todo en la vida está interrelacionado y que todo es interdependiente. Es decir, que no existe nada aislado en este mundo. Todo tiene una relación con algo, con algo. Si no vemos la relación, no vemos la interdependencia, no significa que no existe. Sí existe, simplemente que somos ciegos a esa dependencia o esa interrelación con todo lo que nos está rodeando, la forma en cómo vemos la vida, cómo entendemos la vida, cómo actuamos en la vida. El modelo antropocéntrico está representado aquí en esta imagen, donde el antropocentrismo, como el mismo nombre lo indica, el que está en el centro de la realidad es el hombre. Y cuando yo soy el centro de todo, pues es una visión egoísta. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Por eso fíjense lo que está alrededor de él, que vendría siendo la naturaleza, las personas, los animales, la selva, los microbios, las actividades humanas, por ejemplo, la quema de combustible fósil o el terrorismo, por ejemplo. ¿Eso que nos muestra? Nos muestra que el hombre es el que está como dueño y señor de todo lo que ha sido creado y él puede tomar y hacer de la naturaleza lo que él quiera. Fíjense que las flechas que están indicando hacia el centro, lo que nos quiere decir es que todo lo que es creado o ha sido creado es para el servicio del hombre, porque el hombre es el ser superior, el hombre es la máxima creación y todo lo demás depende del hombre. Por eso lo único que tiene valor en la vida es el ser humano. Lo demás no tiene valor, o si tiene valor es porque el hombre le da valor o al toro para jugar con él y poder matarlo, o a la esclavitud le da valor para poder someter a las personas y ponerlo a trabajar gratis como mano de obra. Fíjense que es un modelo que básicamente se centró en el hombre y que fue una visión egoísta y que funcionó durante 5 siglos aproximadamente. Desde el Renacimiento se hace el cambio. Anteriormente el modelo, recuerden, en la Edad Media era el modelo teocéntrico, Dios era el centro. A partir de aquí el hombre se rebela contra Dios y pone en el centro al hombre. El hombre es todo. Y fue un paradigma que funcionó durante mucho tiempo. El avance de la ciencia, el avance de la tecnología, una cantidad de cosas. Pero lo malo fue que la realidad comenzó a cambiar. Porque recuerden que los paradigmas lo que hacen es responder a la realidad de lo que nos rodea. Pero cuando ese mapa ya no responde a lo que está alrededor, ese paradigma no es que sea malo, sino que no funciona. Por eso no podemos decir que existen los paradigmas malos, sino que hay paradigmas que para el día de hoy ya no tendrían razón. Por ejemplo, este paradigma antropocéntrico, donde el hombre se crea el ser superior y que el hombre sea, diga, no, yo puedo arrasar con todos los animales, con toda la naturaleza, a mí no me interesa el futuro, qué va a pasar, etcétera. Es una mentalidad egocéntrica, una mentalidad egoísta, una mentalidad destructora de la naturaleza, que no protege el medio ambiente. Entonces, la pregunta es, en este momento, cuando son más de 8.000 millones de personas que estamos ocupando el planeta Tierra, que estamos llegando ya
al punto máximo de lo que se llama capacidad de carga del planeta, con todo lo que hay en el planeta Tierra, ¿cuántos seres humanos es capaz de alimentar? Unos 10.000 millones. En este momento estamos en 8.500 millones de seres humanos. Entonces, este modelo antropocéntrico respondería al día de hoy. La respuesta es por eso este modelo antropocéntrico es el paradigma que defiende los intereses del hombre por encima de cualquier otro ser, puede ser animal o vegetal. Por eso el único ser que posee un valor en sí mismo es el ser humano. Los animales no tienen valor en sí mismos. Solamente en la medida en que yo valore, diga usted, a los perros como mascota, son muy valiosos. Pero yo podría, no sé, ir en contra de las cucarachas o las ratas o las culebras porque nos pueden hacer daño. El hecho de que yo diga que algo es malo no significa que sea malo. ¿Por qué? Porque alguna función tiene dentro de la misma naturaleza. Es el principio de inclusión. Si algo existe es porque es necesario para la vida. Y es posible entonces que caigamos en lo que se llama el especeísmo. El especeísmo es una discriminación en la cual nosotros, los seres humanos, nos creemos superiores a las demás especies. Y lo creemos porque tenemos la forma de pensarlo, de hablarlo y de transmitirlo. Pero si dejáramos que las demás especies pudieran hablar, pudieran manifestarse, seguramente cada uno de ellos dirá, yo soy superior porque tengo estas habilidades y competencias, por ejemplo, que no tiene el ser humano. ¿Quién tiene la velocidad del chita? Un hombre no lo puede tener, solamente ellos. Entonces dirá el chita, porque yo soy el superior. Y así, pudiéramos hacer una lista larga de animales. Entonces el antropocentrismo es esa visión donde la naturaleza está a función del hombre, que es el único ser racional y valioso. Por eso la naturaleza es simplemente una despensa para el ser humano para tomar de allí lo que quiera. Por eso básicamente el antropocentrismo lo que nos está llevando es a ver en la naturaleza solamente eh, algo con lo cual podemos contar y podemos destruir, porque seríamos dueños y como dueños somos capaces de hacer pues lo que nosotros queramos. El modelo o el paradigma hacia el cual la bioética propone hacer un cambio es el modelo biocéntrico. Fíjense que ya en el centro no está el hombre está aquí en parte de la naturaleza, en el centro está el bios, la vida. Hay una célula allí, eucariota, donde lo que eso significa que la vida es la que nos da la vida a todas las demás formas de vida. Por eso si protegemos la vida, cuidamos la vida en todas sus formas, todo lo que está alrededor tendrá vida. Fíjense que las flechas aquí de color verde ya no indican hacia adentro, sino hacia afuera. No son centrípetas como el antropocentrismo, sino que son centrífugas. ¿Qué significa eso? Que si protegemos esta vida en todas sus formas de vida, esta vida le va a dar vida a todas las demás formas de vida, porque las protege, las cuida, y en la medida en que cuidemos la vida, cuidaremos la vida humana, la vida no humana, etc. Y fíjense, las líneas rojas lo que nos muestra es que en la naturaleza todo está interrelacionado y todo es interdependiente. Es una manera también de ver el mundo hoy en día, que es muy importante para poder dar ese cambio. Porque cuando podamos seguir con la creencia de que podemos clasificar, dividir, etcétera, y separar, como hacía la ciencia antigua, resulta que no. Y hoy en día la ciencia lo que busca es integrar qué hace este animal dentro de la naturaleza. Y para explicar ese animal o ese microbio, lo que sea, tenemos que estudiar el contexto para saber qué es lo que está haciendo a él, para saber su importancia, conocer su acción, etcétera. Entonces, la ciencia ha cambiado, la forma de hacer la ciencia ya no es dividir para entender, sino es integrar para poder entender el mundo, con una serie de interrelaciones e interdependencias.
Por eso, básicamente, lo que el biocentrismo de Paul Taylor, que aparece ahí en la foto, lo que él está diciendo es que todos los seres que existen en la Tierra tienen un valor intrínseco. Todos los animales, todas las plantas tienen un valor que es intrínseco y que necesariamente cuidándonos los unos a los otros podemos cuidar la vida, y no solo la vida humana, sino la vida en todas sus formas de vida. Por eso la ecología, después de nacer como la biología puente, llega a una ecología profunda o radical con Arne Naess, donde dice que todo lo que existe en la naturaleza tiene derecho a existir y que cada una de las cosas de la biosfera alcanzan su realización individual, contribuyen a la realización de todos los demás, de tal manera que si protegemos, respetamos, cuidamos, las cosas pueden ir mejor. Esto no significa que no podamos comer animales, sí, pero protegiendo y cuidando para que las futuras generaciones tengan las mismas oportunidades de satisfacer sus necesidades. Aquí, con el nacimiento de la bioética y este modelo, nace en los años 70 lo que se llama la teoría del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, el informe Brundtland, Gro Harlem Brundtland, que era la directora de la UNESCO en ese momento, definió el desarrollo sostenible como aquel desarrollo que busca la satisfacción de las necesidades de la generación presente, alimentación, vivienda, descanso, reposo, todo, pero sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. ¿Qué tienen en común? Satisfacción de necesidades. Nosotros tenemos necesidades que buscamos satisfacer. Hay satisfacciones que son básicas, alimentación, hogar, salud, etcétera, y pueden haber otras necesidades que podrían ser consideradas superfluas, relojes, carros, celulares, etcétera. Entonces hay que satisfacer necesidades, sí, pero sin comprometer que las futuras generaciones también puedan satisfacer sus necesidades. Eso significa el manejo racional y razonable de los recursos humanos, de respetar la vida en todas sus formas, no solamente la vida humana, sino todas las formas de vida. Por eso, para terminar, aparece aquí un poco el cuadro de lo que es el antropocentrismo versus lo que es el biocentrismo. Y una pregunta que nace frente a este cuadro es, ¿cuál es el paradigma que le conviene más al mundo de hoy? ¿Será que el modelo antropocéntrico es el mejor para la realidad en que estamos viviendo o es el biocentrismo? Vamos a mirar. Entonces el antropocentrismo está centrado en el hombre, mientras que el biocentrismo está centrado en la vida. El antropocentrismo cree en la superioridad del ser humano. El biocentrismo habla de la igualdad biocéntrica, es decir, todos los seres humanos somos importantes. Tanto es así que el antropocentrismo ve en la naturaleza una forma de dominarla. Mientras que el hombre, frente al modelo biocéntrico, lo que dice el hombre tiene que vivir en armonía con la naturaleza y en una relación total, de tal manera que su visión es una visión integral, donde todo lo que existe posee un valor, así sea que no nos guste, pero tiene un valor porque dentro de la cadena trófica alimenticia ha sido creado por algo. El hombre es responsable con la naturaleza, descubre que los recursos naturales son finitos y que se pueden acabar. En cambio, el modelo antropocéntrico dice no, que la naturaleza, el agua nunca se va a acabar, que las plantas nunca se van a acabar, y todos sabemos de las extinciones anteriores, ya hablan y estamos casi al borde de la quinta extinción y desapareceremos los seres humanos como los mamíferos dominantes, ¿no? Fíjense que básicamente lo que busca el biocentrismo es ser muy amigable con el medio ambiente, con la naturaleza, con las futuras generaciones, pensando en no generar basura, sino en el reciclar, utilizar energías alternativas, eólica, solar, maremotriz, etcétera. Utilizar la tecnología como un medio, no como un fin, ¿verdad? Utilizar tecnologías más limpias, ser sostenibles. El modelo antropocéntrico es un modelo que es insostenible.
Así, si hacemos la comparación de ambos modelos, pudiéramos llegar a una conclusión que creo podría ser de alguna manera unánime. No digo que todos, pero mirando que son dos mapas con los cuales podríamos navegar en la realidad, creería yo, y muchos así lo hacen, en que el modelo antropocéntrico para el mundo de hoy, como está el mundo de hoy, en las condiciones en que está, el modelo antropocéntrico no sería conveniente. ¿Por qué? Porque traería más destrucción, traería más desunión, traería el no pensar en las futuras generaciones, en que el planeta rápidamente llegue a su capacidad de carga, mientras que el biocentrismo va a ser el cambio, por ejemplo, en la economía de mercado. El sistema de mercado del antropocentrismo es un modelo lineal, donde se explotan los recursos, se transforman, se ven y van a la basura, mientras que el modelo biocéntrico va a utilizar es el modelo de la economía circular, es decir, sale, se debate, se reúne, se cambia, se transforma, se usa, pero no se desecha en basura, sino que se recicla nuevamente en la naturaleza y otra vez el ciclo. Igual, es decir, tratar de hacer mímesis de la misma naturaleza, de imitar la naturaleza. Entonces fíjense que esta lección lo que nos está llevando es a que pensemos cada uno de ustedes como bacteriólogo, como fonobiólogo, como terapista ocupacional, como médico, es decir, de la profesión que sea, cuál sería la visión o cuál sería la actitud, el comportamiento de un bacteriólogo antropocéntrico. Y pensemos que hace el bacteriólogo, utiliza, por ejemplo, reactivos, ¿verdad? Y hay muchos desechos que él genera. La pregunta es, ¿cuál es la forma de desechar todos esos residuos? La disposición final será responsable, lo desechará donde debe ser, lo que la ley ordena, lo que el marco o el protocolo dice que debe hacerse, o simplemente como es antropocéntrico, dice, eso no importa si coge este reactivo, lo he hecho aquí en el caño o lo he hecho en el inodoro y esto lo boto por acá, eso nadie lo va a coger y resulta que puede tener consecuencias negativas. En cambio, no sé, un terapista ocupacional, un fonobiólogo que sea biocentrista, va a primar el valor de la vida frente a la destrucción del medio ambiente, al trato de las personas, donde toda persona es valiosa, incluso a pesar de la condición social que sea, porque el modelo antropocéntrico, pues el más poderoso es el más importante y el menos poderoso puede ser utilizado porque se le mira como un medio y no como un fin, mientras que en este modelo biocéntrico todas las personas somos medios para un fin, y el fin es alcanzar el bienestar, la felicidad, como querramos llamarlo. Entonces, este es un modelo que nos está invitando a contemplar la vida de una manera distinta. Yo sé que esto se queda en esa lección, en la cual me parece muy chévere, pero esto que tenemos en la cabeza, estas ideas, tenemos que volverlas creencias, como decía Ortega, es decir, que hagan parte de nuestra vida cotidiana, porque yo sé cómo deben ser las cosas, pero mi comportamiento tiene que ser de acuerdo a esas ideas y volverlas creencias, porque la creencia es cómo nos comportamos nosotros, pero muchas veces la manera como nos comportamos no es como deben ser las cosas, es decir, creencias e ideas están separadas. Y Ortega y Gasset, en aquel texto que leí, nos está proponiendo que lo que nosotros creamos sean las ideas que sabemos que es lo verdadero. Entonces, lo verdadero no es que por palanca me pongan en el mejor puesto, sino por meritocracia, es decir, por los méritos que yo tenga, por mi formación, porque participo en un que será debate público o con ponencia o simplemente en exámenes de prueba para alcanzar, no sé, un cargo de juez o de fiscal, y no simplemente la palanca, que fulano. Entonces fíjense que ahí está la diferencia entre ideas y creencias. Y el biocentrismo tiene que convertirse esa idea, que es el mejor modelo para el mundo de hoy. Quién sabe, dentro de un siglo, medio siglo más o menos, ese modelo biocéntrico se estaría cambiando por otro modelo, cual pues no sabemos. Pero en este modelo, el momento que nos pega, que nos sirve para navegar en este mundo de hoy, es el modelo biocéntrico.
Por eso, para terminar, lo que la bioética nos propone es reconocer que venimos de un modelo antropocéntrico. Ese modelo dejó de funcionar, no es que sea malo, sino que ya no sirve para navegar en este mundo donde la extracción de los recursos naturales, de los minerales, está llevando a la explotación, a que se acaben los recursos naturales, la minería ilegal, todo lo que significa la destrucción del medio ambiente. Y la pregunta es, ¿el ser humano necesita del medio ambiente? La respuesta es obvia. Entonces el modelo antropocéntrico no es el mapa que nos va a ayudar a navegar, sino que es el biocentrismo. Por eso, después de que lo conozcamos, la decisión es de cada uno de nosotros y es una decisión personal donde usted tiene que decir, bueno, ¿qué quiero ser? ¿Un profesional basado en el antropocentrismo? Es decir, yo soy lo único que vale en la vida, lo demás para mí es secundario, o eres una persona que ves a todas las personas con igualdad de oportunidades, que somos iguales, con muchas diferencias, porque somos iguales, pero no uniformes, es decir, no tenemos un uniforme, no, pero somos iguales en nuestra dignidad, en nuestra condición. Fíjense que es otra manera de ver el mundo. Por eso a veces vemos personas que se portan de una manera con la cual no estamos de acuerdo, porque tratan mal a las personas, las usan, en fin. Y hay otras personas que son muy respetuosas, que dejan que las personas se sientan como seres humanos, porque son tratadas como buenas personas, como personas que son. Y ese es el modelo hacia el que tenemos que apuntar. Entonces, en este momento, ¿cuál es el rumbo norte que la humanidad debería tomar? El biocentrismo. Ese es el paradigma actual para el mundo de hoy. Sin embargo, hay muchas personas que les sigue gustando el antropocentrismo porque yo soy el centro, yo soy el egoísta, yo no más pienso en mí y todo lo demás es para mí. Bueno, hay personas que siguen en ese rumbo, pero la misma vida los cambiará, porque aquel que no cambie, lo cambia. Entonces, hay que navegar sobre la cresta de la ola, y en este momento la cresta de la ola que se va imponiendo cada vez más en el mundo, así sea lento, es el modelo biocéntrico con el apoyo del desarrollo sostenible, que es una visión que nace posteriormente a eso, y ya en el mundo empresarial con el tema de la responsabilidad social empresarial. Pues bien, terminamos esto aquí. Recuerden que entonces este video tiene la tarea de responder unas preguntas muy exactamente sobre el modelo profesional antropocéntrico biocéntrico. Miren la tarea, el trabajo, y respóndanlo hasta la fecha indicada. Que tengan todos una feliz tarde. Nos vemos en clase. Hasta luego.